Ahora sí, damos comienzo a esta webinar. Antes que nada, en nombre de Nutricia Bagó, quiero agradecer a todos por estar presentes. Comenzaremos con la experiencia del doctor español Pere Clavé en disfagia orofaringea y malnutrición en pacientes hospitalizados por COVID-19, que por diferencias horarias tan amablemente nos ha dejado grabada su presentación. Él luego responderá todas las preguntas vía mail. Posteriormente, daremos la bienvenida al licenciado en Kinesiología, experto en deglución, Horacio Cámpora, quien responderá al final de la presentación todas las preguntas que el tiempo nos permita. Muchísimas gracias a todos y muy bienvenidos. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Nutricia Argentina y a mi amigo Horacio Cámpora por esta amabilísima invitación en compartir con ustedes nuestra experiencia en el manejo de la disfagia orofaringea y malnutrición en los pacientes hospitalizados a consecuencia de la pandemia COVID. Esta presentación tiene básicamente como objetivo compartir con ustedes nuestra experiencia desde el Hospital de Mataró. Mi nombre es Pere Clavé, soy profesor de cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona y director de investigación del Hospital de Mataró en Barcelona. Soy también presidente fundador de la Sociedad Europea para los Trastornos de la Deglución y he sido presidente honorario de diferentes congresos de la Asociación Argentina de Disfagia. Estas son mis conflictos de interés. He trabajado con muchas compañías, pero hoy la principal declaración es el hecho de haber colaborado con Nutricia en el desarrollo de un estudio sobre disfagia y malnutrición en estos pacientes que voy a presentar. Este es el objetivo de mi presentación. En primer lugar, hablarles de la epidemiología del COVID en Cataluña y en España y en el Maresme, mi área. En segundo lugar, hablarles de cómo hemos organizado y manejado la pandemia COVID en el Hospital de Mataró. En tercer lugar, resumirles el manejo de estos pacientes en 10 puntos muy simples que me gustaría que recordaran. Básicamente, primero, para proteger su seguridad. Segundo, para diagnosticar a los pacientes. Y en tercer lugar, para buscar un tratamiento. Y en cuarto punto, les comentaré como primicia mundial los resultados de un estudio patrocinado por Nutricia sobre la prevalencia de disfagia y malnutrición en estos pacientes. Y finalmente, hablaremos de la educación y el entrenamiento sobre disfagia durante la pandemia COVID y les comentaré también algunos puntos de futuro. Como saben muy bien, estamos en la mitad de la pandemia. En Europa hemos pasado la primera fase, pero como pueden ver, España fue el sexto país en número de casos. Por tanto, creo que entenderán que les diga que sé de lo que estamos hablando. En estas diapositivas les quiero mostrar el impacto de la pandemia en Cataluña. En primer lugar, decirles que Cataluña tiene una población de unos 7 millones de habitantes que ha sido muy duramente impactada por la pandemia. Hemos tenido más de 63.000 casos, de los cuales han muerto 12.000 personas y se han recuperado unas 39.000. Como pueden ver, una mortalidad muy, muy importante, focalizada en los fenotipos de pacientes más vulnerables. Algunos datos epidemiológicos muestran que la curva de impacto en España, en Cataluña, ya ha pasado. Estamos ya al final de la curva, tanto en cuanto a incidencia, nuevos casos, como en el caso de mortalidad. Por tanto, estamos 3 meses por delante de ustedes. Ya hemos sufrido lo peor, fue en marzo, lo peor, ahora se lo mostraré, y ya estamos en la fase de recuperación. Por tanto, estos son los principales datos epidemiológicos. Aquí pueden ver el impacto de la pandemia en el sistema de salud de Cataluña. Como pueden ver, el pico fue en el mes de marzo, tanto en pacientes ingresados como en pacientes que requirieron ir a la UCI. Este gráfico muestra el número de ingresos y altas en los hospitales y en las UCIs durante este tiempo. Como pueden ver, ya tenemos muy pocos casos ingresados. Mi mensaje es que en medio de la pandemia el COVID impactó gravemente el sistema de salud de Cataluña hasta casi su colapso.
En primer lugar, lo que hizo fue hacer casi colapsar el número de camas. Fíjense, la línea azul demuestra el máximo de camas disponibles y las barras muestran cómo los pacientes sobrepasaron este máximo. Por tanto, tuvimos que inventar nuevos dispositivos asistenciales. Y este gráfico inferior muestra cómo el número de pacientes sobrepasó muy ampliamente la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, nuestro sistema tuvo que triplicarse para atender todos los casos. Aquí pueden ver concretamente, los que conocen Barcelona, el área geográfica del Maresme, de Mataró. Y pueden ver cómo en nuestra área la prevalencia fue de unos 232 casos por 100.000 habitantes, prevalencia media en el punto medio de la pandemia, mucho menor que en otras zonas de Barcelona, como pueden ver. El impacto real en nuestro centro fue que recibimos en poco más de 3 meses más de 1.130 pacientes con COVID. Este es el servicio de urgencias y, como pueden ver, prácticamente la mitad de estos pacientes fueron ingresados en nuestro centro en un periodo muy corto, prácticamente menos de 3 meses. Estos 1.200 pacientes, aquí pueden ver la distribución por edades y, como pueden ver, la mayoría son de edades medias y avanzadas. Muy raro que tengamos niños o jóvenes ingresados, y esto se debe a la particular predilección del COVID por este fenotipo de pacientes. Para admitir estos 1.200 pacientes, tuvimos que preparar nuestro hospital. En concreto, tuvimos que abrir hasta 6 unidades de COVID y preparar 2 más con 40 pacientes en cada unidad. Y también tuvimos que preparar nuestra unidad de cuidados intensivos y hasta triplicar el número de camas que tenemos asignadas a la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, hubo que hacer un gran esfuerzo para adecuar nuestras instalaciones a la demanda de los pacientes con COVID de nuestra ciudad y nuestra área sanitaria. Para ello tuvimos que, inventar y no solo colocar pacientes en nuestro hospital, sino habilitar otros 2 edificios para tener pacientes. Uno fue el antiguo hospital, en medio de la ciudad, con más de 125 camas, y hasta tuvimos que, de alguna manera, colonizar un hotel y medicalizarlo. Los que han atendido algún curso en Mataró saben de este hotel, el Hotel Port Atenea, donde colocamos hasta 70 pacientes. En esta imagen de su derecha pueden ver el flujo de pacientes y cómo desde el Hospital de Mataró los pacientes eran derivados primero al Hospital de Sant Jaume, hasta que estaban estabilizados, y luego eran drenados a este hotel para completar su recuperación. Por tanto, esta fue la manera que tuvimos de inventar cómo manejar a este ingente número de pacientes con COVID muy concentrados en un corto periodo de tiempo. Esta diapositiva muestra a su izquierda las 3 etapas de la evolución de la enfermedad COVID-19, que podemos separar por semanas y que en la primera semana de respuesta viral incluyen un cuadro muy parecido a la gripe. A partir de la segunda semana se desarrolla el cuadro de insuficiencia respiratoria, que puede causar y observarse en algunos pacientes cuadros de bronconeumonías muy graves. Y finalmente, en la tercera semana, se desarrolla una respuesta inmunológica exagerada, una fase de hiperinflamación, en la que puede haber una tormenta de citoquinas. Como ustedes saben, existen 3 fenotipos de pacientes asociados a la enfermedad. El más conocido, pero no el más frecuente, es el de los pacientes que han estado en una unidad de cuidados intensivos. El segundo es el grupo de pacientes que, estando en las unidades de hospitalización, tienen cuadros neurológicos, infección respiratoria, neumonía o algunos con una enfermedad grave que requieren alta concentración de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. Finalmente, tenemos un tercer grupo de pacientes que son pacientes crónicos que han superado la enfermedad pero que están muy débiles y van a tener disfagia como consecuencia de la sarcopenia o la caquexia que han presentado. Por tanto, 3 diferentes fenotipos de pacientes con disfagia en el contexto del COVID.
Decirles que para manejar estos pacientes, muy rápidamente al inicio de la pandemia publicamos una opinión de experto el 6 de abril, un mes después de iniciar la fase de confinamiento en nuestro país, que pueden encontrar en estas dos webs. Por tanto, es una información que a nosotros nos fue muy útil en aquel momento y que espero que les sea a ustedes útil en este momento. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor porque sé que el COVID está afectando gravemente ahora su sistema sanitario. Por tanto, nosotros aplicamos estos 10 puntos que pueden encontrar en estas webs y que espero que sean útiles para el manejo de los pacientes. Les quiero comentar algunos de los puntos de estas 10 recomendaciones. La primera es muy evidente y es que lo primero que tienen que hacer para manejar correctamente a los pacientes con COVID-19 y sospecha de disfagia es cuidarse ustedes primero, porque estamos hablando de una enfermedad altamente contagiosa y con una elevada tasa de mortalidad. Por tanto, nuestro primer mensaje es confirme el estado del paciente y si no lo conoce, considérelo un paciente COVID positivo. En segundo lugar, es aprenda a utilizar el equipo de protección personal. Nosotros tuvimos grandes problemas de suministro al inicio, pero luego tuvimos un flujo constante y lo pudimos utilizar. Y finalmente les daré alguna idea de lo peligrosos que son los aerosoles producidos por la tos o por atragantarse o por un estornudo en estos pacientes. Por lo tanto, como les decía, lo primero, lean y estudien qué es un equipo de protección personal. Todas estas fotos están tomadas en mi centro. Aprendan cómo deben ser las 2 mascarillas que deben utilizar, una de ellas especialmente protectiva para las partículas de los virus. Aprendan cómo deben ser las mascarillas, las batas, los delantales, los manguitos e incluso los zapatos, porque todo esto está perfectamente regulado para evitar su contagio en este link de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden, su protección primero. Segundo mensaje, recuerden, el COVID se transmite por el tacto de tocar gotas contaminadas por el virus, gotas que son expelidas al toser o al estornudar y que al tocar la superficie luego trasladamos a nuestra boca o a nuestro tracto aerodigestivo superior. Pueden encontrar este artículo en este link, pero el mensaje básico que quiero darles es que a pesar de que la recomendación es que se encuentren entre 1 y 2 metros de distancia del paciente, hay estudios que han demostrado que un estornudo puede propulsar gotas capaces de transmitir la infección hasta 7 u 8 metros de distancia del paciente. Por tanto, aléjense del paciente, se sitúan en paralelo a él y, sobre todo, usen el equipo de protección personal porque estamos hablando de una enfermedad muy fácilmente transmisible por un mecanismo que es el de la generación de aerosoles muy frecuente en los pacientes con disfagia. Tercer mensaje, si el paciente no está en una situación urgente, no hagan su procedimiento para disfagia, déjenlo para una fase más adelantada. Si es necesario explorarlo, háganlo solo en pacientes conscientes, absolutamente despiertos y que estén en una situación respiratoria estable y una situación respiratoria óptima y utilice el pulsioxímetro para vigilar al paciente durante el procedimiento. Será de agradecer para que ustedes controlen el nivel de función respiratoria de su paciente. Nuestro consejo es que limiten la observación, el diagnóstico de los pacientes al estudio clínico, a los métodos clínicos de exploración. Observe al paciente y, si es necesario, practique un test volumen-viscosidad. Les mostraré una versión reducida. Y, finalmente, complementen la observación de disfagia mediante la observación del estado nutricional, el estado de higiene oral, la dentición y la función masticatoria. Revisen la historia clínica, utilicen escalas, anamnesis y contemplen y observen al paciente mientras come, observen su coordinación, ventilación, respiración y observen su fatiga, porque estos son datos muy fáciles que nos van a dar mucha información. Les muestro en esta diapositiva el test que nosotros utilizamos, el test volumen-viscosidad. Utilizamos 3 viscosidades, empezamos por la viscosidad media,
Si el paciente no presenta alteración de la seguridad, pasamos a una viscosidad líquida, y si finalmente el paciente supera la prueba, evaluamos la eficacia mediante una viscosidad elevada. Ustedes conocen el test, ha sido ampliamente publicado y tiene una psicometría magnífica con una sensibilidad de más del 94% y una especificidad de más del 88%. Aquí tienen la hoja de recogida de resultados que utilizamos y las dosis de diferentes espesantes que utilizamos para conseguir la viscosidad adecuada. Por tanto, es relativamente fácil tener un buen método de observación. De nuevo, si van a hacerlo, protéjanse con el equipo de protección personal porque pueden originar tos y, por tanto, poner en riesgo su seguridad. Nuestra aproximación al diagnóstico de los pacientes ha sido recientemente confirmada por diferentes publicaciones. Por ejemplo, a su izquierda tiene una publicación que saldrá muy próximamente, que confirma, es un grupo de expertos que han revisado todas las publicaciones en PubMed sobre el tema y han confirmado que para verificar la devolución lo mejor es utilizar una modificación de las técnicas de evaluación clínica como el nuestro y que en cambio solo la evaluación instrumental debe ser pospuesta hasta puesto que puede ocasionar una generación de aerosoles y esto puede contaminar, digamos, al explorador. Por tanto, estos consensos internacionales han provisto de guías claras para manejar a los pacientes minimizando el riesgo de los evaluadores. Y un ejemplo de esto es la muy reciente guía de la Sociedad Europea para los Trastornos de la Motilidad, que pueden ver que simplemente el consejo es que si usted tiene un paciente con riesgo moderado, intente averiguar si el paciente es positivo o negativo, pero si no lo sabe, considere el test, si debe hacerlo, como de alto riesgo y si es negativo, entonces hágalo de forma estándar, pero siempre protegido delante de la posible transmisión del COVID. Y en esta diapositiva voy a empezarles a mostrar nuestros consejos para manejar los pacientes con disfagia y COVID durante su ingreso hospitalario. Y nuestro primer consejo es que no utilicen tratamientos activos y no involucren a las logopedas o los profesionales en estas maniobras porque son altamente peligrosas y pueden ocasionar contagio. El mensaje es que utilicen estrategias compensadoras, la postura adecuada, intenten decir al paciente que sea autónomo para comer, utilicen la viscosidad óptima de acuerdo al test volumen-viscosidad. Nosotros utilizamos 250 o 800 milipascales gracias a nuestros estudios con diferentes espesantes. Utilicen la estrategia de cribar muy precozmente al ingreso a los pacientes porque esto les permitirá tratarlos también muy precozmente con suplementos nutricionales desde la admisión. Durante el ingreso evalúen nutricionalmente a los pacientes, intenten no combinar nutrición oral y por vía sonda, por tanto, o la una o la otra, y finalmente a los pacientes que puedan comer, en el momento de la alta utilicen la triple adaptación de los alimentos sólidos, ahora se lo explicaré, e intenten que el paciente utilicen la higiene oral. En este momento me gustaría, con alegría, decirles que Nutricia nos ha financiado un estudio. Esta es la inscripción en el Clinical Trials Gov, que tiene por objetivos estudiar la disfagia orofaringia específicamente en los pacientes COVID-19. Nuestro objetivo es evaluar la prevalencia de disfagia, el riesgo nutricional, la necesidad de tratamiento compensador y las complicaciones con un seguimiento de 3 y 6 meses de los pacientes admitidos por COVID-19 en nuestros hospitales del Consorcio Sanitario del Maresme. Y también conocer si los pacientes con disfagia y aquellos con disfagia y malnutrición tienen peor pronóstico que aquellos que no tienen estas condiciones. Para hacer esto, hemos diseñado un estudio prospectivo, observacional, en todos los pacientes ingresados por este virus, ingresados en el consorcio, más de 48 horas, con 2 visitas de seguimiento a los 3 y 6 meses después de la alta. Aquí tienen las 3 fases del estudio, una evaluación justo al ingreso, una evaluación durante la admisión, una evaluación en el momento de la alta y finalmente un seguimiento con 3
y 6 meses de seguimiento. Y aquí tienen el algoritmo al ingreso y durante la admisión hospitalaria. ¿Qué hacemos al ingreso? La evaluación, nuestra intervención, que incluye suplementos nutricionales, dieta de textura modificada y adaptación de la viscosidad, y cómo hacemos el seguimiento y qué variables recogemos. Esto nos va a permitir conocer muy bien el impacto del COVID. Y permítanme, como les decía al principio, darles como primicia 3 grandes resultados en nuestros primeros 240 pacientes analizados. Y estos resultados son que en nuestra experiencia, en todos los pacientes ingresados por COVID-19, la prevalencia de disfagia fue del 53%. La prevalencia de riesgo nutricional se incrementó al ingreso hasta el 75% y también al ingreso la prevalencia de malnutrición ya era del 27%, lo que indica el enorme impacto que tiene esta enfermedad en la disfagia y la malnutrición de los pacientes. Les recuerdo que les estoy mostrando los datos justo a la admisión y que es muy probable que estos datos empeoren durante el ingreso hospitalario, especialmente de aquellos pacientes que tienen cuadros más graves. Finalmente, solo recordarles que en pacientes COVID es muy frecuente la caquexia y la sarcopenia. Este es un artículo, una revisión, una editorial de mi buen amigo John Morley, que específicamente estudia el impacto del COVID en ancianos, y como pueden ver hay toda una gran cohorte de factores que van a acabar causando la desaparición del tejido muscular, la desaparición de la proteína tanto muscular como visceral, y la reacción inflamatoria va a conducir a caquexia y, en el mejor de los casos, sarcopenia, y ustedes saben que las dos están profundamente relacionadas con la fisiopatología de la disfagia y las dos están asociadas a muy mal pronóstico en estos pacientes. Pues este es el mecanismo que causa la disfunción muscular en una parte significativa de los pacientes COVID. Finalmente, a la alta, decirles que utilizamos nuestros algoritmos de dietas de textura modificada que pueden encontrar en nuestras publicaciones. Aquí tienen 2 de ellas en los que demostramos la utilidad clínica de estos algoritmos, que incluyen el uso de espesantes para mejorar la hidratación y evitar complicaciones referentes a la aspiración, y dietas de textura modificada para revertir la malnutrición que tienen muchos de estos pacientes. Y pueden encontrar también los algoritmos en esta web, en los que podrán descubrir recetas de cada uno de estos grupos de dietas. Por tanto, pueden revisar esta bibliografía. Espero que les sea útil para manejar a sus pacientes. Y finalmente, recordarles que un punto importante de nuestra estrategia es empoderar a los sanitarios que van a manejar estos pacientes, incluyendo en los programas de máster que tenemos módulos específicos dirigidos a mejorar el manejo de la disfagia y la malnutrición en pacientes con COVID-19. Les invito a explorar esta web, donde van a encontrar nuestro máster en alteraciones de la deglución que hacemos en cooperación con la Universidad Autónoma de Barcelona, mi hospital y la European Society for Following Disorders, donde encontrarán módulos específicos dirigidos a mejorar el manejo de los pacientes afectados con COVID que tengan disfagia y malnutrición como consecuencia de esta enfermedad. Y a su izquierda pueden ver una fotografía de la promoción que en este momento se está graduando, están acabando sus exámenes de final de máster. También les deseamos suerte a ellos en sus exámenes. Por tanto, aquí tienen 5 mensajes para recordar y para llevarse a casa, que son, en primer lugar, que la prevalencia de disfagia, de riesgo nutricional y de malnutrición durante el ingreso en pacientes hospitalizados por COVID-19 es muy alta, extraordinariamente alta. En segundo lugar, que la fisiopatología de la disfagia es multifactorial, incluye el haber estado en la UCI y la intubación, pero también otros factores, factores neurológicos, la insuficiencia respiratoria, el soporte respiratorio invasivo, la debilidad muscular, la sarcopenia y la caquexia, que el diagnóstico de estos pacientes debe basarse en métodos clínicos y que no utilicen de entrada métodos instrumentales porque pueden causar aerosoles que pueden ponerles en peligro, y sí que
finalmente deben hacerlo, utilicen sus equipos de protección especial, que el tratamiento debe ser básicamente compensador, básicamente cambios posturales, espesantes, dietas de lectura modificada y soporte nutricional, y que finalmente todavía no conocemos el pronóstico ni de la disfagia ni de la malnutrición asociada a estos pacientes, y que por lo tanto necesitamos estudios de cohorte como el que nos está ayudando a hacer Nutricia para aclarar el futuro de estos pacientes. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y por favor cuídense mucho. Un abrazo desde Barcelona. Hasta siempre. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación que tuvo el doctor Perclavé, un amigo que pude conocer cuando estuvo en estas visitas en Buenos Aires, y ustedes saben que nosotros estamos atravesando esta pandemia, por lo cual no tenemos muchas estadísticas. Lo que hablaba el doctor Perclavé de cuidarnos, ya todos sabemos, y en cada uno de los centros que estamos trabajando, el equipo de protección personal es clave, ¿sí? Y cuando combinamos para hacer esta charla, Perclavé le sorprendió que nosotros en la clínica tuviésemos tantos pacientes traqueotomizados cuando la visitó hace unos años atrás, y que teníamos muchos pacientes intubados y con patologías neurológicas. Y cuando decidimos hacer esta segunda charla, dijimos, ¿por qué no hacer el abordaje de los pacientes con disfagia luego de la vía aérea artificial? Tratar de llevar esto a lo que estamos cuidándonos ahora de esta pandemia, pero estamos atravesándola, no tenemos algo establecido de cuántos pacientes vamos a tener con trastornos deglutorios debido a estas características. Por lo cual, el objetivo de mi charla va a ser describir el accionar y detectar la disfagia en aquellos pacientes adultos que tienen vía aérea artificial. Vía aérea artificial hablamos de los pacientes que están intubados y de los pacientes que están traqueotomizados. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen estos pacientes de tener disfagia? La prevalencia de la misma, qué métodos de evaluación tenemos, y le voy a brindar mi experiencia. Hace 26 años que trabajo en FLENI. He escrito bastantes artículos relacionados con toda esta temática y los vamos a ir analizando y vamos a comparar lo que estamos haciendo con mucha evidencia científica sobre toda esta temática. Una de las primeras características que quiero narrar es, en el 2018 el grupo de kinesiólogos del capítulo de kinesiología hablaron de la retirada de la vía aérea artificial como un proceso habitual en la unidad de cuidados intensivos una vez que el paciente tiene una ventilación espontánea y se puede liberar de la ventilación mecánica también. Ahora, sabemos que cuando retiro el tubo orotraqueal tengo en la zona laringea una alteración, una lesión denominada injuria glótica, que todos los artículos relacionados a esta temática hablan que esa injuria glótica depende del tamaño del tubo y los días de intubación. Ahora, lo que no sabemos cuando extubamos a estos pacientes es saber el factor predictivo de éxito o falla, porque yo tengo el paciente con el tubo orotraqueal, lo estoy desconectando de la ventilación mecánica, el paciente neurológicamente, si en el caso nuestro, que es una clínica neurológica, está despierto y empieza el winning y la retirada del tubo. En el día de hoy, el otorrinolaringólogo visitó la clínica y pudimos tomar una endoscopía con el tubo colocado en un paciente que cumple el rango de días para ser extubado, y nos encontramos con esta característica, con un tubo número 8, estamos viendo en esta imagen inferior un tubo
orotraqueal atravesando el plano de las cuerdas vocales, y si ustedes ven al final aparece algo que se llama saliva, y es muy poco detectable en estos tipos de pacientes debido a que el tubo orotraqueal hace que el paciente se le dificulte la deglución de la saliva y la pérdida de alteraciones químicas y macroreceptores que tenemos alrededor de las cuerdas vocales empiezan a fallar y dejan filtrar la saliva sobre este sector. Por lo cual uno dice que la presencia del tubo orotraqueal altera los mecanorreceptores y los quimiorreceptores que están alrededor del tubo y que pueden producir una disfunción del reflejo deglutorio. Por lo cual, esto me da pie a que durante todo el año pasado estuvimos trabajando en una revisión narrativa y una recomendación intersocietaria. Los propietarios de distintas sociedades, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a la que yo pertenezco, la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, la Asociación de Medicina Respiratoria, la Asociación de Disfagia, neumonólogos, kinesiólogos, intensivistas, fonoaudiólogas, hicimos esta revisión buscando la disfunción deglutoria de estos pacientes intubados o traqueotomizados en la terapia intensiva. Este trabajo está libre, ustedes lo pueden encontrar en internet, y lo que busca es saber en pacientes adultos las características de mayor riesgo de aspiración y complicaciones que van a tener aquellas neumonitis químicas, hipoxias transitorias, y esto es muy interesante, en lo que se denomina la compresión dinámica de la vía aérea, por lo cual el paciente tiene bastante alteraciones a nivel respiratorias, después que el paciente empieza a toser o quiere manejar su lago faríngeo, debido a que hay un poco de esta compresión dinámica que va a traer trastornos a nivel ventilatorios y nos va a producir una alteración en su... Tenemos que tratar de solucionar. Sabemos que los mecanismos fisiopatológicos que nos alteran esta deglución en los pacientes con vía aérea artificial están relacionados completamente con causas mecánicas, con el efecto residual de la medicación, que son analgésicos, la sedación habitual del paciente de terapia intensiva y la alteración cognitiva por estar internado. Vamos a ir viendo cada una de estas características, por lo cual la primera es la causa mecánica. La causa mecánica que el tubo orotraqueal produce en los pacientes que están internados en la terapia intensiva es el lugar de contacto. El lugar de contacto en la cara posterior produce una alteración, como está en el dibujo, una alteración a nivel de aritenoides, pero es muy interesante que veamos una extubación in situ de un paciente internado en la terapia intensiva, el contenido salival, que en este caso es mucho menor al paciente que habíamos recién, con una característica, y es el ingreso del endoscopio dentro de la vía respiratoria sin producir ningún reflejo de tos. Esto lo tenemos que tener considerado y tenemos que ahora estudiar cuál es la evidencia que tenemos de que el paciente pierde su sensibilidad, mantiene una arquitectura en la zona glótica durante un determinado tiempo debido a que estuvo el tubo orotraqueal atravesando estos sectores. Cuando uno dice que extuba al paciente, retiramos la vía aérea artificial, lo que uno trata de ver es la protección de la vía aérea. Estamos hablando de disfagia, pero tenemos que también tratar de ver cuál es la capacidad de protección de la vía aérea. Por lo cual, la permeabilidad y la obstrucción que pueden llegar a tener estos pacientes va a depender principalmente de la cantidad de secreciones que maneje la vía aérea superior, de la capacidad de tos, del estado neurológico, que es
un rol crucial que el paciente esté bien despierto y de la propia deglución. Por lo cual, uno va avanzando sobre la literatura y en este trabajo del 2015 ya habla que los factores de riesgo de la intubación aumenta el riesgo de disfagia en un 14% por cada día que el paciente está intubado. Número 1. Número 2, tenemos aquellos pacientes que tienen más de 55 años, tienen alteración en un 37% de disfagia comparado con pacientes más jóvenes. Si uno recuerda lo que estaba hablando el doctor Pérez Clavé, que hablaba de la sarcopenia y de todas las características de estos pacientes que presentan COVID, tenemos que saber la edad que tienen estos pacientes. Sabíamos que pasados los 55 años y muchos más días de tubo, tienen 37% de tener más disfagia. Por lo cual, si todavía buscamos de factores predictivos como enfermedades neuromuscular, la seguridad de la vía aérea se complica aún mucho más. Uno dice que la competencia laringia, en este trabajo de Martin del 2018, habla que la competencia laringia post-extubación está disminuida entre las 8 y las primeras 24 horas. Y que las lesiones que están causadas por el tubo, como el edema, las ulceraciones, la falla del cierre glótico, y la sintomatología que todo esto produce, o sea, el edema produce disfonía, ronquera, odinofagia, produce alteraciones que van a ir cediendo. Acá podemos ver la salida del tubo, la arquitectura que mantiene las cuerdas vocales y las lesiones donde en la comisura posterior. Pero dicen que si retiramos el tubo y volvemos a hacer un estudio endoscópico, en 3 días estas características tienen que ceder y la seguridad de la vía aérea comienza a tener nuevamente su normalidad. Por lo cual, si seguimos avanzando en los estudios endoscópicos, encontramos que la alta frecuencia de disfagia después de intubación en pacientes que no tenían disfagia aumentó. ¿Cuándo? Dentro de las primeras 72 horas de extubación. ¿Y dónde se produjo mayor la alteración en este sector? En el edema que producen los aritenoides. Hay que recordar que el tubo orotraqueal se apoya sobre esta zona. O sea, uno tiene que leer los trabajos y darse cuenta qué es lo que está pasando. El tubo orotraqueal tiene un apoyo posterior y los que salen perjudicados son los aritenoides, por lo cual la puntuación del PAS, el PAS es una escala de penetración-aspiración que hizo el doctor Rosenberg en la Universidad de Florida en el año 98. Tuve el honor de conocerlo, comer con él, y una persona muy amable, cuando en ese año, yo lo conocí en el año 2000 y en el 98 había sacado esta escala de PAS. Hablan de que estos pacientes empiezan a mejorar y que a la semana de haberse extubado, el paciente presenta una gran mejoría. Acá vemos en estas dos fotos en la que se hace una tintura azul para controlar perfectamente la saliva. Vemos que la aspiración, y lo vamos después a recordar en algún video que tengo preparado para ustedes, la aspiración es por la zona interaritenoidea. O sea que estamos hablando de los 3 niveles de aspiraciones que podemos tener, como si fuera el primer índice de aspiración predeglutorio o intradeglutorio de su propia saliva. Estos pacientes se aspiran postdeglutorio, o sea, la saliva que tienen en la encrucijada aerodigestiva penetra de manera continua, silentemente, sobre la zona interaritenoidea. Evaluaron ya directamente Marvin en el año 2018, evaluó directamente con FES a 49 pacientes
y los estudió entre las primeras 24 horas y 26 horas para ver qué pasaba con este grado de saliva, y vieron que aproximadamente los dos grupos en las primeras 24 o 26 horas se seguían aspirando aproximadamente un 60% de estos pacientes. Leder, en el 2019, quiso hacer una prueba del test de vaso de agua, en el cual, si ustedes lo ven, dice a su derecha la prueba del test de vaso de agua, la va superando mayor cantidad de gente a medida que vamos llegando a las 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que evaluarle la deglución a un paciente que ha sido extubado en la terapia intensiva a partir de las 24 horas en adelante. ¿Qué tenemos antes? Tenemos mucha alteración a considerar en aspiraciones silentes, tenemos mucho edema en la zona interaritenoidea por el tubo orotraqueal, y tenemos que darle prioridad a que el paciente se despierte. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer una evaluación bedside, como la hace Lynch, que a partir del 2017 hace esta característica. Quiere evaluar la movilidad de los labios, la movilidad de la lengua, ver si el paciente tiene una tos voluntaria. Esto es muy importante, controlar el estado de la cavidad oral. Se sabe que aquellos pacientes que tienen alterado la dentición tienen patología que puede considerarse a nivel de caries o alteraciones bucales, y esto nos puede dar, con restos de alimento, un contenido diferente al alimento, si el paciente se puede llegar a estar aspirando saliva infectada. La calidad de la voz, si el paciente va a necesitar alimentación, o sea, si se va a hacer autoválido o no, y principalmente está buscando los cambios clínicos de los cambios de la voz, los ruidos agregados a través de la auscultación de la laringe, y si hay una disminución de saturación de oxígeno del menos de 3%. Es muy importante saber que los pacientes que no están orientados tienen un 31% de que se aspiraban con líquidos. Los pacientes que no están reactivos, no las 24 horas, pueden no estar reactivos al 5.º día de extubado, 6.º día de extubado, no pueden tomar líquido porque tienen gran posibilidad de tener microaspiraciones silentes. Aquellos pacientes que son incapaces de responder órdenes simples, hablaban de que entre el 50 y el 70% se aspiraban cualquier tipo de consistencia, cuando el paciente no puede mantener un patrón deglutorio que se les ha asignado para alimentarse de tal o cual manera. La prueba de vaso de agua, lo que estamos buscando con Johnson en el 2018, está validada, tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 69%, y esto es muy importante, que evalúa el estado de alerta y respiratorio. Perclave en un momento habla de que estos pacientes con COVID, que nosotros estamos teniendo ahora y que todavía muchos no los extubamos, o que muchos extubamos de manera fallida por su falla de bomba respiratoria y tuvimos que traquetomizarlo, tienen que tener una evaluación que trate de darnos precisamente el estado de alerta, principalmente respiratorio. Como se informa en esta prueba de Johnson, que sea capaz de respirar 15 minutos sin ningún tipo de soporte respiratorio. La asincronía deglución-respiración termina en aspiración, por lo cual el paciente debe respirar sin soporte ventilatorio. La saturación de oxígeno debe ser mayor a 90 y la frecuencia respiratoria debe ser menor a 30 respiraciones por minuto. Esta es característica
es fundamental debido a que estamos evaluando un paciente en la terapia intensiva que recientemente fue extubado y que recientemente dejó la ventilación mecánica. Por lo cual, si uno quisiera ver el test de vaso de agua, lo que uno está buscando cuando hace el test de vaso de agua es que la vía aérea se mantenga cerrada durante toda la ingesta de los 50 o 90 milímetros a diferentes autores, como puede ser de Pipo, que trabaja con 90 milímetros, otros test de Pipo fueron de 50 milímetros, otros de 90, y los invito a ver esta videodeglución que nosotros hacemos en la clínica, y ustedes van a ver que la vía aérea completamente se mantiene cerrada para la ingesta total de esos 50 o 90 centímetros, en este caso fueron 50 centímetros cúbicos de líquido. O sea que el test de vaso de agua lo que me está hablando no es de la eficacia de la deglución, sino lo que me está hablando es de la seguridad de la deglución. Esta balanza que fue hecha por la Critical Care en el 2013 nos habla que la disfunción deglutoria adquirida en la unidad de cuidados intensivos va a depender mucho del trauma orofaringio, como fue intubado, el sensorio alterado, lo estuvimos hablando, aquel paciente que no puede mantener unas órdenes simples, tienen 60% de aspiración. Los pacientes que tienen reflujo gástrico se sabe que generan más saliva y que producen estudiados por el FES, tienen aspiraciones interaritenoides. Se sabe que la debilidad muscular adquirida, no estamos hablando de sarcopenia, estamos hablando de la debilidad muscular adquirida del paciente en terapia intensiva intubado, sabemos que es el piso de la boca, la lengua, la contracción isométrica de la lengua es la primera musculatura que se encuentra alterada, y la musculatura del piso de la boca. Esto nosotros lo estudiamos cuando hablamos con los neurofisiólogos y lo estudian bajo electromiografía, que puede ser electromiografía de superficie o la electromiografía convencional. La asincronía respiración-deglución es muy importante saber que falla cuando el paciente tiene, como lo mencionan todos los trabajos, más de 30 frecuencias respiratorias por minuto. Entonces, a la hora de las recomendaciones, uno diría que tengo que esperar 24 horas para evaluar la deglución. ¿Por qué tengo que esperar las 24 horas? Soy un profesional que lo voy a ir a ver y tengo que entender que se restaura el flujo aéreo transglótico, que aumenta la presión subglótica, que se estimulan los mecanos receptores que fueron alterados y los quimiorreceptores de la zona glótica, y aparte de haber pasado las 24 horas y haber recuperado toda esa zona glótica, tengo que saber que el paciente tiene un correcto sensorio. Tengo que saber que la mecánica y la frecuencia respiratoria y la saturación no están alteradas. Si no, entro en asincronía deglución-respiración. Por lo cual, uno tiene que saber dos características principales: los síntomas de seguridad y los síntomas de pérdida de eficacia. Si yo voy a evaluar un paciente con un alimento semisólido y el paciente tiene cambios en la voz, tiene ruidos agregados en la auscultación laringea, tiene tos intradeglutoria o tiene tos postdeglutoria en el primer minuto de haberle dado las 3 cucharas de semisólidos de 5 milímetros, como dicen todos los protocolos, tiene alterada la seguridad. Si le doy de comer al paciente y no me quiero acercar mucho por toda esta temática de la pandemia, abre la boca el paciente y tiene residuos orales sumadas a degluciones múltiples, y luego de las degluciones múltiples tiene cambios en la voz, el paciente tiene alterada la eficacia de la deglución y debe alimentarse por un método alternativo. Lo dijo también el doctor Perclavé, que la cantidad de pacientes que están internados en la terapia intensiva entran con un síndrome de desnutrición, y este se puede ver agravado si no tiene un correcto manejo
de toda la etapa, de toda la parte nutricional que deben manejar de manera correcta las nutricionistas dedicadas a este tema en la sala de cuidados intensivos. ¿Cuál es la población? Estamos en la terapia intensiva y hay pacientes que no los vamos a poder extubar. Hay pacientes que necesitan ventilación mecánica prolongada. Ejemplo, puedo tener un paciente con una miastenia, con un Guillain-Barré, con un paciente con un accidente cerebrovascular de tronco, pacientes que no van a poder hacer retirar el soporte ventilatorio y van a tener que pasar del tubo directamente a la traqueotomía. Hay otros pacientes que se extuban y tienen malasia a nivel traqueal o bronquial, y estos pacientes no pueden permanecer sin un tallo ventilatorio, como se dice. Tienen que tener una concordancia de apertura glótica para que pueda pasar el aire. Tienen que superar esa obstrucción. Por lo cual, ese paciente se traqueotomiza, y después hay otros pacientes, que es lo que vamos a ver acá, aquellos pacientes que no manejan las secreciones. Imagínense este paciente extubado, le colocamos tintura de colorante de torta en la boca, paciente con sonda nasogástrica, y el paciente, cuando uno se acerca, tiene mala deglución, y miren por dónde es la aspiración. Es por el sector interaritenoideo. Paciente extubado con tos permanente, que se hace un estudio endoscópico en menos de 12 horas, y fíjense lo que viene de la vía aérea inferior, cuando el paciente quiere expirar. Viene saliva, mucosidad que estaba en la zona subglótica, o sea, que este paciente se aspiró, y antes de pensar en volver a reintubarlo, estos pacientes se deben traqueotomizar. Por lo cual, nos encontramos al paciente traqueotomizado y con disfagia, en este caso de la última mención. Y la disfagia va a depender de la característica etiológica que tenga el paciente, si es neurológico, si es oncológico, tumor de cabeza y cuello, y después va a tener un tiempo de cuánto hace que se realizó esa traqueotomía. Se sabe que las enfermedades neurológicas y las neuromusculares tienen mayor riesgo de tener disfagia. Ahora, la gran pregunta que nos hacíamos cuando hicimos el estudio de revisión en SATI durante todo el año pasado, y que salió publicado en marzo de este año, era: ¿la cánula de traqueotomía afecta la deglución? Y entonces uno dice que la cánula de traqueotomía no afecta la deglución de manera directa. No hay cambios en la deglución por tener la cánula de traqueotomía. ¿Sí? No hay cambios ni teniéndola ni no teniéndola. La característica es que hay modificaciones, principalmente con la cánula de traqueotomía, en la función respiratoria. Por lo tanto, los mecanismos de protección de la vía aérea, la producción de la voz, la función de la deglución y las acciones sensoriales laringofaringias se encuentran completamente alteradas. Vayamos a ver qué dice la literatura, y voy a ir aportando mi experiencia no solamente en los 26 años que estoy en FLENI, sino que hice mi residencia en el Hospital Francés y trabajé más de 6 años en la Clínica Basta Rica en terapia intensiva, o sea que siempre estuve en estos 33 años que trabajo en la kinesiología de deglución y vía aérea artificial sobre esta temática. Entonces, lo que uno tiene que darle con un nombre y apellido diferente, que lo hace Donzelli desde el 2005, es que hay una modificación de la deglución asociada al uso de la cánula de traqueotomía. La cánula de traqueotomía no produce alteración de la deglución. La deglución está modificada, ¿por qué? Porque no existe presión subglótica, porque no hay un reflejo tusígeno protector de la vía aérea, porque no existe, al no haber pasajes de aire y estar alterado los mecanorreceptores, un reflejo aductor de las cuerdas vocales, y porque
todo esto lleva a un retardo en la respuesta de la faringe. Todo esto trabaja en conjunto, por eso hablamos de encrucijada aerodigestiva. Esto está basado en muchísimos estudios, como podemos decir que la presión subglótica es igual a 0 y hay probable aspiración y alteración en la deglución en aquellos pacientes que tienen una cánula de traqueotomía con el balón inflado. ¿Por qué? Porque la presión subglótica por arriba del balón no existe y la necesitamos debajo de las cuerdas vocales, en la zona donde está el cricoides, para que se estimule el generador central de patrones deglutorios, que está ubicado en romboencéfalo y que están estimulados a nivel del nervio laríngeo superior. Entonces, necesitamos que encontremos esa presión subglótica. Al no haber presión subglótica, el reflejo aductor de las cuerdas vocales también se altera y eso hace que la defensa de la vía aérea superior no exista. Por eso los pacientes se nos aspiran tanto, aquellos que no entran en rehabilitación o que tienen un daño cerebral muy grande, ejemplo, un daño a nivel de tronco o un TEC, y tenemos que tratar de colocarle una cánula de traqueotomía que haga de evaluación y de rehabilitación en el mismo momento. Hay un trabajo de Pirro del 2016 que habla de patrones de retorno a la ingesta oral y de canulación posteriores a la traqueotomía. Entonces habla de que los pacientes traqueotomizados, para ser de manera correctamente evaluados, deben desinflarse el balón de neumotaponamiento, colocar una oclusión o una válvula fonatoria, o sea, tratar de buscar todos los predictores que nosotros estuvimos hablando para el paciente extubado. Estos predictores estamos hablando de que el paciente tenga voz húmeda, de que tenga tos, de que tenga todas las características que venimos mencionando, con el balón desinflado. Ahora, hay muchos pacientes que no puedo desinflar el balón. ¿Por qué? Porque hice una evaluación clínica que la vamos a detallar a medida que va pasando la charla, y esa evaluación clínica es la famosa evaluación de tinte azul. Entonces, para tener un pasaje de aire y que me dé un flujo translaringio y que me estimule los mecanorreceptores, parece todo un cuento de ida y vuelta y no salir sobre el mismo lugar, y que aumente la posibilidad de no tener aspiraciones silentes, son las cánulas de catéter subglótico, por lo cual uno tiene que tener un tipo de esta cánula que aumenta la respuesta de la sensibilidad laringia. ¿Para qué? Para la caída de secreciones. O sea, si yo estimulo con el aire subglótico, va a haber menos microaspiración. ¿Por dónde? Menos microaspiración, mejor protección de la vía aérea a través de la zona interaritenoide. Tenemos que tener factores a considerar: la edad, la sarcopenia, el estado funcional. ¿Qué significa? El estado nutritivo del paciente, si el paciente tiene o no enfermedad neurológica. Todo esto son predictores para yo tener distintas características de un paciente con el otro. Si yo tengo un paciente de 25 años, no es lo mismo que uno de 70. Si tengo un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica traqueotomizado, no es lo mismo que tener un paciente con un Guillain-Barré o con un accidente cerebrovascular. Si tengo un paciente que tiene una cánula de traqueotomía que hace un mes que se la colocó y empieza una reeducación y tiene 25 años y tiene un accidente cerebrovascular, tengo mayor factores a reanudar rápidamente la ingesta oral con ese paciente. Por lo cual, este trabajo del 2016 lo que habla es de que rápidamente tenemos que entrar en la función de rehabilitación del paciente traqueotomizado, porque el rehabilitar todo este sector de la encrucijada aerodigestiva hace que el paciente rápidamente mejore y tenga menos chances de quedarse con la cánula permanentemente. La evaluación, uno tiene que decir que la evaluación de la deglución durante la estadía hospitalaria, ya sea en la terapia intensiva o
o en la sala de, general, debe ser un paciente que ya viene con una sonda nasogástrica, que ya tiene un aporte nutricional. Como decía el doctor Perclavé, aquellos pacientes que están malnutridos van a tener, obvio, peor rehabilitación. Por lo cual puedo tener evaluación clínicas, evaluación de tinta azul modificada, y las técnicas instrumentales generalmente son las que venimos viendo de hace tiempo, pero cada vez uno le va sacando más el lujo y el gusto y el jugo, diríamos, a cada una de estas técnicas. La va explorando y la va entendiendo cada vez más. Este artículo, escrito junto a la licenciada Alejandra Falduti, que todos deben conocer que escribimos el libro Deglución de la laceta, va a salir ahora a fin de mes por la Revista Americana de Medicina Respiratoria y va a dar un aporte a una planificación en la rehabilitación de la vía aérea superior y la función de la deglución. Es un artículo de revisión que hicimos junto a la licenciada, que revisamos todos los trabajos de evaluación y rehabilitación de los últimos 10 años. Y hicimos nuestro aporte para escribir este artículo, aparte de la revisión de todos esos artículos. Como general, uno dice que, cuando comienza el artículo a leerlo, dice que la evaluación de los pacientes traqueotomizados que entran en una planificación tiene que ser diaria y sistemática. Si la evaluación y la rehabilitación, que van totalmente en conjunto de la mano, yo evalúo y rehabilito, evalúo, rehabilito mal, tengo que volver a reevaluar otra vez. Y lo tengo que hacer de manera sistemática, que es lo que quiero tratar de ver ahora con ustedes. En el trabajo que hicimos junto con la parte intersocietaria de revisiones, hablamos que todo paciente traqueotomizado tendría que estar usando la válvula de fonación para poder entrar y evaluar las características clínicas que veníamos hablando anteriormente, de la voz húmeda, la capacidad de la tos. Pero el tema es que hay mucha población, y principalmente neurológicos, lesionados medulares altos, cuadriplégicos, que estos pacientes cambian el pronóstico. Estos pacientes tienen mucha dificultad respiratoria, si yo le desinflo el balón, entran en asincronía, no tienen un patrón respiratorio de manera correcta, pues no tienen musculatura accesoria, tienen musculatura diafragmática, tienen ventilación mecánica muchas veces nocturna para reclutar parte pulmonar porque desaturan. Entonces, estas son las variaciones que tenemos que saber que entran en la rehabilitación de la deglución, pero sin desinflar el balón de neumotopanomiento. Cuando uno hace dentro de la evaluación clínica de las tinciones, varios trabajos la mencionan, pero lo importante es saber cuál es la población en la cual yo trabajo en mi clínica y saber cuál es la sistemática de trabajo que voy a hacer. Por eso hay tantos trabajos diferentes que lo mencionan de diferentes maneras, como no realizarlo, sino como absorber la respuesta del trabajo analizado. Fíjense que la primera fotografía superior, el balón está inflado y yo aspiro el contenido azul por el catéter subglótico. En la segunda foto, el catéter subglótico no viene nada, se debe haber tapado, uno piensa, pero la saliva aparece por pericánula. Y en una tercera foto, que se hace de manera correcta, como tiene que ser todos los trabajos, que el azul se hace con el balón desinflado, automáticamente, cuando le tiño de azul y ya tiene el balón desinflado, la primera tos del paciente aparece secreciones por dentro de la cánula de traqueotomía. Entonces, yo tengo que analizar que es una prueba que tiene 50% de falsos negativos, y lo que tengo que saber que esta prueba no me da eficacia en la deglución, sino que me da la seguridad de la vía aérea superior. Si yo la quiero ver en deglución, tengo que hacer la evaluación del tinte azul modificado.
y como ustedes ven en la foto que le estoy dando de comer a un paciente, y en la otra radiografía tengo la cánula de traqueotomía, la válvula fonatoria, y ahora vamos a analizar un poquitito la prueba de azul modificado. Generalmente, como no sabemos si el paciente se va a aspirar o no, la tratamos de hacer con el espesante, buscar la consistencia que yo quiero tener, ponerle el tinte azul del colorante y buscar la cantidad que le voy a dar. ¿Por qué voy a trabajar con alimento semisólido? Porque es el alimento semisólido que exige menos coordinación y el tránsito orofaringio es mucho más adecuado. Acuérdense que, como puse en la parte inferior de la diapositiva, la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos de estos pacientes son los músculos isométricos de la lengua, los músculos supraioideos y la debilidad a nivel de la faringe, por lo cual el alimento semisólido es el requerido y utilizado para la prueba de azul modificado. Fíjense en la primera diapositiva, el paciente que está teniendo una cánula de traqueotomía, lo muestro con el cursor, una válvula fonatoria, restablezco automáticamente el flujo translaringio, pero el paciente está haciendo rehabilitación de la deglución y mantiene una sonda de alimentación. Y lo que observamos en una videodeglución, que estos son tomas de la videodeglución que tomamos de la videodeglución digital, vemos que cuando el bolo de alimento atraviesa la zona de la faringe, observamos automáticamente el posicionamiento del hueso hioides y la seguridad de la vía aérea para este volumen y esta consistencia. Si yo voy a colocar una válvula fonatoria, el control de la presión y el movimiento laringio deben ser de manera correctamente estudiado para no tener ninguna dificultad respiratoria o barotrauma insistencia. Cuando uno hace un estudio de endoscopía, el estudio endoscópico por la vía aérea superior, lo que trata de controlar es la escala de Murray de las salivas, debido a que los restos de alimento post-deglución se van a encontrar con la saliva, y esto va a ser caracterizado por aspiraciones o no post-deglutorias, como es en este caso de este paciente, que parecería tener una buena deglución, pero los restos de alimento que quedan a nivel de los senos piriformes clínicamente son caracterizados por degluciones múltiples y por cambios en la voz, pero la microaspiración silente interaritenoidea, si el paciente no tiene tos postdeglutoria, no la vamos a poder hacer. Por eso es muy importante cuando uno le da el alimento, en la prueba deglutoria, esperar ese minuto para ver si aparece una tos postdeglución, pero no inmediata, sino tardía. No tenemos que pensar que el paciente se nos está resfriando, sino que se está microaspirando. La vista endoscópica de estos pacientes a través de búsqueda de patologías o de microaspiraciones de saliva, cuando uno retira la cánula de traqueotomía, acá estábamos con el doctor Sebastián Gando retirando la cánula de traqueotomía y junto con la doctora Vitti, que me facilitaba algunas videoendoscopías, otorrinolaringóloga, veíamos la microaspiración de saliva por la parte inferior, sin ningún tipo de reflejo tusígeno. Esto nos está dando la característica de que este paciente no puede prescindir de la cánula de traqueotomía y no puede prescindir de la cánula de traqueotomía con un balón para proteger la vía aérea inferior. Tanto la videodeglución como el FES, siempre nos vamos a manejar con la escala de penetración-aspiración que les contaba del profesor Rosenberg, que fue escrita en el año 98, y tenemos que recordar que los dos estudios que tenemos específicos para la videodeglución nos van a dar dos imágenes completamente diferentes. Fíjense en dos radiografías
tomadas y extraídas de 2 videodegluciones, una marca penetración y otra marca aspiración, y cuando ese mismo paciente lo estudio por endoscopía, la penetración la veo de manera interaritenoidea y en la radiografía la veo con una penetración vestibular, y en este caso la aspiración que vemos en esta radiografía marcando toda la parte de anillos traqueales, como lo marcan las flechas, en una endoscopía vemos el mismo paciente, son los mismos pacientes estudiados de manera conjunta en el mismo momento. Muchos pacientes necesitan hacerse el mismo estudio, la videodeglución y la endoscopía en el mismo momento, para encontrar cuáles son no solamente el método a seguir para ser estudiado este paciente, sino para encontrar mucho más patologías, y eso era lo que le decía, que ahora uno entiende un poco más de las evaluaciones instrumentales y le va sacando más el jugo a cada una de ellas. En la deglución buscamos 2 frases principales en estos pacientes traqueotomizados: seguridad y eficacia. Para tener seguridad, también muchos trabajos hablan de la capacidad de tos del paciente. Y en este trabajo de pacientes que querían ser decanulados, pero como un trabajo original, pero con características de tener alteración en la capacidad de tos, vieron que pacientes que tenían un pico flujo tosido menor a 202 tenían patología respiratoria. Y aquellos pacientes que tenían trastornos deglutorios traqueotomizados con válvula fonatoria, pero el pico flujo estaba por arriba de 270, estos no cursaban su disfagia con trastornos respiratorios. O sea que el entrenamiento respiratorio es fundamental. Y esto me da el pie a un trabajo de Chile. Ya sé que hay mucha gente de Chile que está escuchando esta charla, en la cual habla que el trastorno deglutorio limitó la decanulación en un 72% de una población de 18 pacientes. Cuando estos pacientes fueron atendidos por un equipo multidisciplinario en el cual estaba fonoaudiología, kinesiología, otorrinolaringología, o como dicen en Chile, broncopulmonar, hicieron el trabajo organizado, como es el que va a salir en la revista de AMR que vamos a sacar con la licenciada Falduti, y se trabajó de manera correcta el flujo translaríngeo, válvula fonatoria, se trabajó la musculatura respiratoria con los incentivadores respiratorios, se trabajaron los ejercicios vocales, y se estimuló toda la deglución con consistencia y volúmenes adecuados. La decanulación se logró en el 83% de los pacientes, por lo cual estos pacientes no pueden ser atendidos de manera unitarias por un profesional, sino que tienen que ser atendidos de manera multidisciplinaria. Este es el equipo de Fleni Escobar que me acompaña de manera continua, y les quiero contar que nosotros el año que viene, habíamos sacado en el 2019 un posgrado en deglución en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Noreste. Este año, por el tema de la pandemia, no se pudo llevar a cabo, y pensamos que el año que viene va a poder avanzar con el auspicio de SakiCare y la carrera de kinesiología. Vamos a poder lograr la segunda corte de posgrado en deglución. Desde ya, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para responder algunas de las preguntas que deben haber sido ubicadas por ustedes y que María Eugenia las debe haber estado tomando. Así que comenzamos con la parte de sección preguntas, si es que las hay. Acá estamos, Horacio, un placer, la verdad que excelente. Acá hay un par de preguntas. La primera pregunta de Claudia dice, si siempre empezás con semisólidos modificados. Siempre empezamos con semisólidos, Claudia, empezamos siempre con semisólidos modificados debido a que
exige la menor coordinación neurológica, y lo tenemos que entender, la menor velocidad de traslado orofaringo-esofágica. O sea que el bolo de alimento se va acomodando mucho mejor a las estructuras. Ustedes vieron el test de vaso de agua, que yo les mostré una filmación que teníamos, la velocidad que tiene el test de vaso de agua es mucho más rápido, y en un paciente que no está del todo consciente, sabemos que va a tener esa característica de aspiración. Algo que no le comenté, que hay un test de saliva que muchas veces se evalúa previo al test de vaso de agua, en el cual uno le pide 3 tragos de saliva dentro de los primeros 30 segundos. Se moja la boca, se le da humedad y se le piden 3 tragos de saliva. Si el paciente no tiene esos 3 tragos consecutivos de saliva dentro de 30 segundos, se sabe que el test de vaso de agua puede dar tos intradeglutoria. Bien, pero contestándole a su primer pregunta, siempre se debe comenzar con volúmenes bajos y con alimentos semisólidos. Perfecto. Bueno, también Alexandra pregunta, ¿en qué consiste su intervención para mejorar el reflejo tusígeno en un paciente con disfagia? Bien, mejorar el reflejo de tos es mejorar el sistema de seguridad. Vimos en el último trabajo, Alexander, que decía que los pacientes que están traqueotomizados y que tienen un pico flujo tosido que no supere los 200 mililitros, tiene disfagia y pérdida de seguridad. O sea, tiene pérdida de eficacia y pérdida de seguridad en la vía aérea. Quiere decir que el flujo expiratorio que tiene no es suficiente para sacar el alimento que penetró o aspiró hacia la vía respiratoria. Entonces ese paciente tiene que primero mejorar su capacidad respiratoria, aumentar su volumen pulmonar, mejorar el efecto de la tos para tener mejor seguridad. Uno lo entendería así, Alexander: me tengo que atar los cordones de los zapatos antes de salir a caminar. Tengo que mejorar la función respiratoria antes de empezar a comer. ¿Por qué? Porque si no, no puedo toser en el momento que el terapeuta me pida tos y yo no la tenga. Perfecto, Horacio. Después, Marilina también está preguntando, ¿afecta en la rehabilitación de la deglución la presencia de la sonda nasogástrica? Para nada. Fíjense que muchos de los estudios que estuvimos haciendo, y es un trabajo que tenemos pendiente con el doctor Sebastián Gando, el otorrinolaringólogo, que es cuando entramos con el fibroscopio para hacer la FES, pasamos el paladar, nos quedamos en la faringe y el paciente traga, y por eso es la fase blanca de la deglución con el fibroscopio dentro de la faringe, que es más grande que la sonda nasogástrica, que la K108, y no tiene ningún tipo de dificultad deglutoria. Esto es un trabajo que estamos por sacar, en el cual lo hacemos bajo videodeglución, que es la única manera de verlo. Se da un trago de alimento semisólido, se lo observa en la videodeglución, se da un trago de alimento semisólido con el fibroscopio y la sonda adentro y no hay modificaciones. O sea que en muchos centros que retiran la K108, la sonda de alimentación, para hacer una biodeglución, está mal porque la función faríngea no disminuye por tener la sonda nasogástrica. Bien. Después Pamela pregunta si en la injuria glótica post-IOT, o sea, intubación orotraqueal, se tiene en cuenta cómo fue el momento de la intubación. Sí, vos sabés que, Pamela, siempre uno trata de consultar si el paciente, antes de llegar a la terapia intensiva, en aquellos pacientes politraumatizados, fueron intubados en la ambulancia, que fueron intubados de urgencia. Esos pacientes generalmente no solamente tienen alteración glótica, sino que deben ser estudiados minuciosamente porque pueden tener patología de la vía aérea. Ejemplo, pueden tener o algún granuloma en la zona aritenoidea o alguna patología que esté en la zona del cricoides. Es diferente al paciente que se va a operar, que lo anestesia valga la redundancia, el anestesista,
y lo intuba completamente relajado el anestesista, aquel paciente que intuban de una urgencia o en la terapia o en la ambulancia. Tiene que ver mucho la intubación y la reintubación también. Bien, después Silvia pregunta, ¿cuál es la opinión que tenés sobre los distintos espesantes? Bien, comenzamos con el espesante de almidón de maíz, que tiene una característica, que la milasa desarma los restos de alimentos que quedan en la zona denominada senos piriformes, pared faríngea. Yo le doy de comer algo al paciente, deja retenido alimento, ese alimento normalmente puede llegar a tener un poco de espesante, pero la milasa desarma la molécula del espesante y lo transforma nuevamente en líquido, y entonces el paciente puede tener aspiraciones interaritenoides. Cuando sale el nuevo espesante, que es la mitad de espesante de almidón de maíz y el otro 50% de goma santana, mejora esta característica. Y en la nueva generación de espesantes de goma santana directamente no está del todo probado, siempre lo hablamos con Perclavé, aglutina mejor el alimento, deja menos residuos, se programa el líquido o el alimento que uno le quiera colocar el espesante más rápido y por lo cual hay menos aspiración interaritenoide. Por eso tenemos las tres generaciones, el de almidón y goma santana y el de goma santana exclusivamente. Perfecto, más que claro. Después Ayelén pregunta, ¿por qué no se debe dar a los pacientes alimentación con balón inflado? Bien, yo necesito el flujo translaringio porque hay algo que se llama neurología, y esta neurología sucede en un sector exclusivamente, y es en la zona subglótica, y exclusivamente debajo de las cuerdas vocales en la zona del cricoides. Ahí están los mecanos receptores. Y la neurología funciona de la siguiente manera. Cuando las cuerdas vocales se cierran y se genera la presión subglótica, hay una distensibilidad del cricofaringio, y esta distensibilidad del cricofaringio hace que haya un nervio, que es el laringio recurrente inferior, que va hacia la zona del tronco cerebral e informa nuevamente a través del nervio recurrente que va a faringe según el estado de apnea del paciente. Tenemos que recordar que cuando uno traga normalmente las dos cuerdas vocales, ¿cómo están en el momento del trago? Cerradas. ¿Y cómo está la respiración? No hay. El paciente está en apnea. Cuanto más es el tiempo de apnea con las cuerdas vocales cerradas, la estimulación subglótica es mayor y más referencia tiene el tronco cerebral de que el bolo de alimento que va a atravesar la zona de la faringe lo tiene que hacer con más fuerza y más coordinación, por el bucle que existe en este sistema neurológico de sensibilidad-motilidad, de sensibilidad subglótica y de motilidad faríngea. Eso es lo que va a estar totalmente explicado en el artículo de revisión literaria que hicimos junto a la licenciada Falduti, que está saliendo por la Revista Americana de Medicina Respiratoria a fin de mes. Perfecto. Luego Silvia pregunta si se evalúa con semisólidos, ¿cómo objetivamos el manejo de secreciones? Porque al usar semisólidos uno estaría evaluando la alimentación. Claro, si yo estoy evaluando con un alimento semisólido, lo que tengo que evaluar es la eficacia de la deglución. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la seguridad de la deglución y la seguridad de la saliva la evalué con el tinte azul. Por eso muchas veces decimos, uso tinte azul para saliva un día, uso tinte azul para saliva el otro día, me dio negativo, ahora voy a evaluar la alimentación modificada y trato de cambiarle el color, porque por ahí me quedó algún residuo de azul y no sé qué es lo que me va a dar. Entonces,
la efectividad de la deglución y los restos de alimentos lo voy a evaluar clínicamente con la voz húmeda y con la auscultación de la laringe. No puedo ver internamente qué es lo que pasó. ¿Qué voy a ver externamente? La deglución múltiple. Si yo le doy un semisólido a ese paciente, el paciente lo traga, y lo traga en un solo volumen, le doy 5 gramos, el paciente cierra su boca, cierra los labios, traga, termina de tragar, le digo que haga carraspera, ausculto la deglución postcarraspera y el ruido faríngeo es muy suave, no tiene voz húmeda, no cambió su patrón respiratorio, quiere decir que ese alimento fue bien deglutido. O sea que tengo que tener mucho manejo clínico para saber y no tener que estar exponiendo al paciente a estudios. Diferente así, le doy un alimento al paciente, el paciente ese alimento lo traga en 3-4 veces, cambia la voz, se pone la voz húmeda, la voz gangosa, sucia, y todavía pongo el estetoscopio en la zona del cricoide y escucho ruidos agregados, esa deglución fue mala. Bien. Luego Valentina pregunta, ¿cuál es la frecuencia mínima con la que valoran la deglución en pacientes traqueotomizados? Bien. Generalmente vieron, Valentina, que eso va a estar publicado en este trabajo también cuando uno tiene una planificación. Si yo tengo un plan de evaluarle la deglución, tiene que ser sistemático. ¿Y sistemático qué significa? Voy a ir a evaluar a ese paciente siempre, o a la mañana, o a la tarde, o en 2 turnos, y va a depender mucho de cómo se encuentre el paciente. ¿Cómo se encuentre? ¿De qué manera? Si el paciente es una miastenia, voy a ir a evaluarlo no a cualquier hora, sino una vez que se le dio la medicación, el Mestinon. Si el paciente es con un Parkinson, voy a verlo en el momento del on y no del off. O sea, tengo que sistematizar, tengo que ser sistemático el trabajo según las características de cada una de las patologías que presente el paciente. Perfecto. Esta pregunta es interesante, la hace Silvia y dice, ¿cómo realizás la transición alimentaria, o sea, las transiciones alimentarias, más allá de los aportes calóricos y proteicos de estos pacientes? Bien, generalmente nosotros esos lo trabajamos, la evaluación de la deglución, siempre en la clínica nos alcanzan lo que es un kit de deglución, donde cual tenemos distintos tipos de alimentos y lo hacemos en la evaluación. El paciente primero hace una evaluación, una alimentación terapéutica, solamente a manera de ejercicios. Nunca deja de recibir alimentación enteral. En algún momento, el paciente, si empieza a valerse por sí mismo, y eso está en la evaluación de Lynch, uno tiene que tener la característica de decir si el paciente va a ser autoválido o va a tener algún familiar que le va a dar algo de alimento. Y automáticamente ahí se lo empezamos a mandar esa información a la nutricionista. La licenciada en nutrición lo que hace es empezar a contemplar el alimento que le damos y empieza a hablar todos los días con los familiares para saber si el familiar lo que se le está enviando a manera de rehabilitación lo está teniendo una ingesta de manera correcta. Una vez que empieza con esa alimentación que ya va programada, la licenciada en nutrición le deja una planilla al paciente y organiza automáticamente qué momento van a empezar a detener la bomba de alimentación o si le van a bajar la velocidad de infusión o si se lo van a suspender previo a la ingesta y a la llegada de los alimentos. O sea, todo esto se reorganiza de distintas maneras con nutrición. Después Marina pregunta si recomendás el uso de cánulas con aspiración subglótica y durante la rehabilitación con aire comprimido también. Bien, ¿me dijiste el nombre, Mari? Marina. Marina, comenzar una rehabilitación de la vía aérea superior, comenzar una rehabilitación de la seguridad de la vía aérea y comenzar una rehabilitación de la deglución y la seguridad, eficacia y seguridad, sin tener una cánula con catéter subglótico, es
empezar el partido perdiendo 2-0. ¿Por qué? Porque la característica de la cánula subglótica tiene la bifuncionabilidad, una de extraer la cantidad de saliva que tengo por arriba del balón, si no yo nunca voy a poder desinflar el balón, colocar jet de aires sin haber desinflado el balón, o sea, sin hacer dependiente la ventilación superior de la inferior, o sea que con esos jet de aire empiezo a estimular la musculatura, empiezo a estimular los mecanorreceptores y los quimiorreceptores ubicados subglóticos, y le empiezo a dar contracción, y escúcheme esta palabra, le empiezo a dar contracción isométrica a las cuerdas vocales, que hasta ese momento, como no tiene flujo de aire, las cuerdas vocales están fofas, flojitas, ¿sí? No tienen tensión. Se mueven porque un paciente, por más que tenga cánula con traqueotomía y el balón inflado y respire, la secuencia neurológica cuando el paciente inspira hace que las cuerdas vocales, por más que no tengan flujo de aire, se muevan en apertura, y cuando expira se muevan también en aducción. El tema es que van perdiendo la tonicidad. El aire por catéter subglótico hace que mejore la contracción isométrica de las cuerdas vocales. Bien. Luego, Gisela pregunta, y ya vamos a ir cerrando, en un paciente traqueotomizado conectado a RM, sin posibilidad de tubo en T, ¿recomienda evaluación de glutoria? En caso afirmativo, ¿cómo puedo evaluar la seguridad y eficacia de la deglución? Bien, número uno, si yo el paciente tengo que ver qué patología es, porque puedo tener un paciente que está canulado y ventilado, y el paciente es un neurológico medular, ¿sí? Ese paciente no le voy a poder hacer lo que se denomina el test de fuga. El test de fuga es desinflarle el balón en ARM, controlar el volumen corriente que tiene el paciente y ver que cuando le desinflo el balón, el paciente tiene que haber perdido el 10% del volumen que yo le estoy adicionando. Tengo 500, tengo que estar perdiendo el 10% de ese volumen. Ese 10% me está hablando de que cuando desinflé el balón, el aire, corrijo los parámetros de alarma, y ese aire tiene que salir peritubo y pericuerdas vocales. Si hay un edema muy grande de las cuerdas vocales o una obstrucción cercana a las cuerdas vocales, como puede ser un granuloma, y no sale el aire, me puede estar dando un falso negativo que yo le voy a estar dando de comer al paciente y después no aparece nada en el aspirado. O sea que antes de darle de comer al paciente que está traqueotomizado con la ventilación mecánica, debo saber si el paciente pierde aire cuando yo desinflo el balón y hago ese test de fuga. Ese test de fuga está inventado para el paciente intubado. Muchos de los que están escuchando, que son kinesiólogos, dicen, pero ese test de fuga lo puedo tener en el paciente traqueotomizado. Y también puedo cambiar la modalidad del respirador y pasarlo a la modalidad CPAP, con la característica de que aquel paciente que tiene esa ventilación a fuga, y muchos kinesiólogos dirán, eso no es ventilación a fuga, porque no es de manera continua, sino que lo hacemos solamente, Horacio, para el momento del alimento, tiene la característica de que el flujo de aire no solamente hace la contracción isométrica de las cuerdas vocales, sino que la hace de manera isotónica. Las cuerdas vocales se mueven más cuando hay mayor cantidad de flujo de aire. Por lo cual es recomendable que uno evalúe primero con la cánula de catéter subglótico, aspirar toda la cantidad de saliva que tengo por encima del balón, desinflarlo, hacer un test de tinción azul con el paciente ventilado y después poder cambiar la modalidad de la parte del ventilador a CPAP y así restablecer una correcta presión subglótica de defensa hacia la vía aérea y comenzar la deglución con buena seguridad. Eso es lo principal.
Perfecto. Bueno, y vamos a la última pregunta. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podremos responder la totalidad, que son un montón, pero agradezco a todos la participación. Y la última sería, Hernán está consultando si en hipotonía de base de lengua, como una alteración funcional post-extubación orotraqueal, ¿qué estrategias terapéuticas recomendás para mejorar el tono muscular? Bien, yo puedo compensar, Hernán, la musculatura de la lengua mejorando el piso de la boca, ¿sí? Si no, a los pacientes que tengo operados de cáncer de lengua que le retiren la lengua, no podrían comer nunca. Y los pacientes que tienen cáncer de lengua se alimentan. El tema es que con hipotonía de lengua yo tengo que cambiar el patrón de glutorio que tiene el paciente. Como no va a tener la catapulsión de la lengua, tengo que mejorar el piso de la lengua y tengo que mejorar también los buccinadores para que el alimento, que va a tener otro tipo de consistencia, no va a ser semisólido, sino que va a ser un poco más consistencia licuado, pueda ser atravesado a través de presiones que uno entrena al paciente desde la boca hacia la faringe. ¿Sí? Entonces, acordate, Hernán, que uno tiene la musculatura isométrica cuando tengo patología de paciente de desuso, lo primero que se atrofia es la musculatura de la lengua. ¿Qué quiere decir? El paciente no puede sostener la lengua sobre el techo del paladar duro. Uno le dice, a ver, pegame la lengua contra el paladar, el paciente no llega a colocarla. Eso me altera la catapulsión, pero, pero yo estoy más preocupado por la seguridad. Y la seguridad es la que me permite movilizar el hueso hyoides, y el hueso hyoides moviliza la epiglotis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mejorar la tonalidad de la musculatura del piso de la boca. ¿Qué músculos? El genio hyoideo y el milohyoideo. O sea que si yo estimulo esos dos músculos, mejoro la seguridad y después, como fenómeno de transferencia, tendré que ver cómo mejoro la deglución oral y la faringe. Bien. Bueno, Horacio, de más está decir que un placer tu charla. En Muy nombre bien. de Nutricia Bagó, que hay un equipo detrás de todo esto, que pudo hacer esto posible. Inmensas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Todas las dudas que surgieron, todo lo que se pudo responder. Un placer, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Horacio, al doctor Pere Clavé. Aplauso de pie. Bueno, muchísimas gracias, Nutricia, por haberme unido a Perclavé y poder hacer esta charla y que la podamos repetir con distintas temáticas. Bueno, un beso muy grande para todos, muy buenas noches, cuídense mucho. Bueno, muchísimas gracias y saludo a todo el mundo que se quedó hasta ahora escuchándonos. Gracias. Chao, muchas gracias.